Muchos son los casos en el que nuestros audífonos, como este modelo o cualquier otro modelo, dejan de funcionar simplemente así de la nada, o que tú lo estás cargando de un momento a otro, o que de repente estabas utilizando pero lo pusiste a cargar y que después de que dejaste cargando, quisiste utilizar, sacaste pero no funcionaba, no conectaba, o en todo caso prendía un rato, vinculaba al celular y se apagaba al poco tiempo de vincular al Bluetooth. Y en este video vamos a ver cómo solucionar ese problema. Las causas pueden ser muchas, pero uno de los más probables es el deterioro de la batería que tiene cada uno de estos audífonos. Y vamos a ver cómo cambiar, qué tipo de batería colocar, para ver cómo cambiar o qué cambiar en estos audífonos. Lo primero que tenemos que hacer es desarmarlos. Literalmente vamos a tener que abrirlos. Hay algunos que necesitan un poco más de fuerza, hay algunos que necesitan poca fuerza. En mi caso ya yo estaba revisando y he logrado abrir con un poco de fuerza. Bien, y acá podemos ver lo que es la batería. Acá está. Ahora, ¿cómo yo puedo saber si es en sí la batería o si la batería está dañada o ya no está funcionando? Uno de los típicos casos de cómo identificar que la batería no está funcionando es presionar con la yema de los dedos, y si es que hay algún tipo de, como diríamos, que si está inflado o está hinchadito o está panzoncito la batería, como lo dicen, normalmente es porque ya está dañado la batería. Ahora, si ustedes ven en la parte de acá, en estas partes plateaditas donde está soldado los cables, ven algún tipo de corrosión o algún tipo de digamos elemento líquido. También se puede presentar como una especie de sal que puede estar ahí, pero de color medio azul, verdoso, es decir que ya está dañado la batería. En ese caso ya queda cambiar. En mi caso la batería ya estaba un poquito hinchadito y es por eso que le vamos a cambiar. Y muchos de ustedes también les va a pasar de que de repente están utilizando y que ya dejó de funcionar. Hagan este paso, traten de desarmarlo. No hay un procedimiento para todos los audífonos que tienes que hacer esto, que sí, que esa, sino tienes que tratar de ver la manera cómo desarmarlo, cómo abrir la tapita y acceder a la batería. Ahora les vamos a indicar cómo cambiar. Para eso vamos a necesitar un cautil, una batería de recambio y un poco de estaño. Ahora, en mi caso, yo he comprado las baterías de repuesto de este mismo tipo en AliExpress, que me ha costado más o menos, ahí les vamos a dejar en la pantalla cuál es el precio de estas baterías o estas pequeñas baterías en AliExpress. Acá ya tenemos listo nuestro cautil que ya está previamente calentando, y acá está la batería. ¿Ven? Como les decía, está un poquito hinchadito. No olviden de que siempre, si en caso su batería no trae ningún tipo de indicación cuál es positivo y cuál es negativo, recuerden, mira, estas dos alitas al momento de desplegar, siempre estas dos alitas que están para arriba, siempre del lado derecho va a ser positivo y del lado izquierdo va a ser negativo. ¿Sí? No se olviden eso. En mi caso, en la otra batería que hemos comprado, sí nos indica que este es
positivo y este es negativo. Ahora lo que vamos a hacer es con sumo cuidado siempre retirar ahora sí, igual la batería nueva lo colocamos mirando para arriba, con las letras mirando para arriba, y para asegurarnos lo vamos a poner, lo vamos a colocar un poquito de estaño siempre con cuidado de no puentear estos dos bornes, porque si no se va a generar un cortocircuito que va a dañar la batería. Ahí está, ese es el negativo del lado izquierdo y el positivo del lado derecho. Ya está. Ahora con las primeras cintas que sacamos de la batería anterior, las cintas térmicas, esas amarillitas, con esas mismas la protegemos para tener cuidado que dentro del audífono al colocar no se haga ningún puente y pueda generar un cortocircuito y sobre todo dañar la batería. No va a ser un cortocircuito así que va a salir un chispazos que va a generar incendio, no, sino que tú al hacer un cortocircuito en esta batería vas a dañar internamente, que se te va a disminuir su tiempo de vida o te va a durar muy poco. Bien, inspeccionamos internamente que no esté dañado nada y ven, ya prendió, ven, ya prendió, ya está en modo vinculación. Así es que solamente lo ubicamos bonito dentro del compartimiento de los audífonos y volvemos a colocar la tapita. Uy, que no sé por cierto cómo estaba, ¿verdad? Uy, este también ya. A ver. Ahí está, ya ven. Ahora ese mismo procedimiento realizamos con el otro audífono del otro lado. Ya una vez realizado este cambio de las baterías de nuestros audífonos, ya ahí sí nosotros estamos seguros de que va a funcionar. Ven, ya acá tengo mis audífonos, el case de carga. A ver, vamos a bajarle un poquito la luz. Ahí está, ven. Lo voy a retirar. Y ahí está empezando el link indicativo de que está en modo vinculación. Ahora, una cosita, este procedimiento o el desarmado de los audífonos no es el mismo procedimiento para todos, porque de repente no hay un manual que te diga, pues no,
tu modelo de audífono es esto y tienes que hacer esto, mover esto, ajustar esto, girar esto y se va a desarmar. Ahora, el cambio de la batería, sí, es un procedimiento estándar. Siempre las baterías con las letritas para arriba o con las aletas abiertas para arriba, y el terminal del lado derecho es el positivo y el del izquierdo es el negativo. Siempre con cuidado, con precaución, y si se daña, pues se dañó. No es que se va a acabar el mundo, simplemente vas a conocer nuevas cosas, vas a adquirir nueva experiencia y vas a poder decir, no, sí, yo he conocido este tipo de baterías, cómo se cambia, para qué se cambia y todo, porque a diferencia de que no lo hagas, se te va a quedar dañado los audífonos, no vas a conocer nada, al menos no vas a tener experiencia, nada, y quedó. Atrévete a hacerlo, así te salga bien o así te salga mal, atrévete siempre con las precauciones del caso y te va a salir todo bien. Si es que hay alguna consulta, alguna duda, no olviden dejarla en la cajita de comentarios, no olviden dejarle un like y compartir y suscribirse, que es completamente gratis.